nos vamos a concentrar en lo que son las instalaciones del sistema eléctrico, que es muy importante, muy significativo para la instalación de los supresores. Particularmente nos vamos a enfocar a un sistema eléctrico, ya que en un sistema eléctrico sabemos que tiene diferentes configuraciones, NS, PT, IT, estas normativas internacionales como la IS y la americana maneja el tema del ANSI, ¿no? Eco- Tenemos un problema con el audio. ¿Seguimos? ¿Se escucharon, no? ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces vamos a proceder con la charla. Si es que no me conocen, los que no me conocen, mi nombre es Pablo Castillo, soy ingeniero electrónico. Eh, o acá en Manelsa elaborando por 7 años, de los cuales 5 he llegado a estar de lleno con el tema de las protecciones, ¿no? Protecciones contra pretensiones y descargas de rayos de la marca D. Nosotros hemos trabajado con varias ingenierías, con muchas minas, particularmente, para poder hacer una adecuada protección contra descargas de rayos. Entonces, ahora no vamos a entrar tanto en la parte teórica, referido a qué es el rayo, cómo llega a la Tierra, de qué forma se conduce, de qué forma se induce, cuáles son los polos, o la forma de onda. No vamos a ir por ese camino. Ahora, casi directamente vamos a trabajar con cómo se tiene que instalar, ¿no? Y como mencioné en un inicio, va a depender mucho del sistema eléctrico final. Sin embargo, hay unos principios muy importantes que uno tiene que tomar en cuenta antes de hacer esa configuración. Primero es dónde tienen que estar ubicados estas protecciones. Algo muy rápido. Vamos a mencionar, por ejemplo, según la normativa IEC, la 61643-11, eh, en la normativa internacional no se centra en un producto en sí, sino en una solución. Una solución de supresores que se colocan en cascada antes de llegar al equipo final, ¿no? Bajo otras normativas, particularmente en las americanas, entre las que tienes que colocar un solo equipo lo más cercano posible al equipo, un solo supresor lo más cercano posible a un equipo que necesitas proteger. En cambio aquí nosotros brindamos una solución y esa solución está basada por los tipos supresores que tienes que colocar. En el tipo 1, que es la que soporta la mayor cantidad de esa energía, digamos, la soporta el impacto directo del rayo, tipo 1, clase 1, de ahí sigue el tipo 2, que básicamente recepciona parte de esa energía o una corriente inducida de rayo, que es lo más habitual. Y en muchísimos casos, se utiliza también para sobretensiones por transitorios de efecto de máquina, algún problema que existe en una transferencia, apertura y cierre de un breaker, detalles así. Y el de tipo 3 se coloca lo más cercano posible al equipo final, ¿no? Cuando la distancia del de tipo 2 es más alejado del equipo final. Ya lo vamos a ver eso en una gráfica. Entonces, esta es la jerarquía de protección que se utiliza en los sensores bajo esta normativa internacional. ¿Dónde tienen que estar ubicados este tipo 1, 2 o 3? Normalmente nosotros nos tenemos que concentrar en las zonas de protección. Esto ya anteriormente, los que nos han acompañado en las capacitaciones, de esa forma nosotros llegamos a poder ubicar, ¿no? Lograr ubicar o identificar dónde tienen que estar instalados los compresores. Con esta zona de protección que está bajo la normativa 66305, en detalle,
El supresor de tipo 1 que nosotros habíamos mencionado tiene que ubicarse en la intersección de la zona 0 a la zona 1, ¿no? Lo habíamos mencionado anteriormente en la charla. Es entre la zona 0 y 1, normalmente se instala el tablero principal, ¿correcto? El tablero principal y ahí tiene que estar ubicado el de tipo 1. Entre la zona 1 y 2 tiene que estar ubicado el supresor de tipo 2 y entre la zona 2 y 3 el supresor de tipo 3. ¿Qué son estas zonas? ¿Qué es el denominado LPZ? Es Lighting Protection Zone en inglés. Es la zona de protección contra descargas. En la zona 0 es cuando, disculpa, la zona 0 es cuando la descarga o el impacto directo del rayo es dominante, no es directo. Digamos, si una persona encontrara en el recinto, fuera del recinto, perdón, fuera del recinto se llegara a encontrar, si le impactara un rayo, el daño sería directo y fulminante, ¿no? O sea, no tiene ninguna nivel de protección, su nivel de protección es cero, ¿no? No hablamos de expresores, sino de impacto, ¿no? Impacto y de daño que puede ocasionar a una persona, un equipo, una instalación. El impacto es directo. Cuando yo ingreso al recinto y ahí me encuentro en una zona 1, es decir, que el impacto ya no es directo, o sea, yo ingresar a esta sala eléctrica, a este edificio, perdón, entonces el impacto ya no es directo, pero sí puede ser indirecto. Sabemos que la energía del rayo es de tal que genera una corriente inducida y esta corriente inducida aún puede afectarme indirectamente, ¿no? Si yo ingresara de este recinto en una sala eléctrica, como ven, se va a reducir como forma de capas las protecciones y de esta forma yo me alejo del daño que puede ocasionar el rayo. De la misma forma, hablando como persona en sí, se detalla también y que cumple también para un equipo final, ¿no? Entonces, de esta forma se llega a ubicar los supresores, dependiendo del tipo. Nuevamente, para recalcar, entre la zona 0 y 1, el de tipo 1, que normalmente se encuentra en el tablero principal. Entre la zona de 1 y 2 se encuentran los tableros de distribución, porque sabemos que son varios tableros. Significa que irían varios tipos 2, ¿sí? Y en el tablero, entre la zona 1 y 2 y 3, perdón, no está el 3 acá, es el 2 y 3, yo ubicaría los supresores de tipo 3 si fuera el caso, si fuera necesario, mejor dicho, ¿ya? Porque está condicionado el uso de esos supresores de tipo 3. Esas son las ubicaciones. Como mencioné, ya lo habíamos eh, detallado en otras charlas anteriores, con donde fundamentamos mucha teoría, ¿sí? No vamos en este caso, como yo a mencionar, porque lo que más nos interesa es dónde tienen que estar ubicados, cómo seleccionarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, como llegué a detallar, supresores de tipo 1 en el tablero principal se ubican, los supresores de tipo 2 en el tablero de distribución y el tipo 3 lo más cercano al elemento final. Este supresor está condicionado. Anteriormente, eh, los fabricantes detallaban cuánto era la distancia del supresor de tipo 2 al equipo final. Eso está condicionado, ya que anteriormente era de 5 metros antes de que tú colocaras un tipo 3. Explico. Si el supresor de tipo 2 está a menos de 5 metros al equipo final, no era necesario colocar un supresor de tipo 3. Si colocabas o no colocabas, era como que indiferente. Pero si esa distancia o el recorrido de esa distancia, o sea, el recorrido de este cable, perdón, este, aumentaba, sería el caso de más de 5 metros, entonces ya tendría que aplicarse un supresor de tipo 3. Antes era así. Ahora los fabricantes ya, estamos hablando a nivel de IS, ¿ok? Tiene más otro tipo de criterios que se tiene que considerar. Ahora estamos hablando de 10 metros, ya no es 5 metros, ahora son 10 metros. Quiere decir, si mi supresor de tipo 2 está a menos de 10 metros del equipo final, no es necesario colocar un tipo 3, ¿ok? Así es. Eh, bueno, eso ya está contemplado y si uno lo desea colocar también supresor de tipo 3 no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? ¿Por qué esas selecciones así de colocar o no colocar? Particularmente es por los niveles de protección. O sea, los supresores, su objetivo es entrar en cortocircuito, ya vamos a ver esquemas,
Y al momento de entrar en cortocircuito, la energía del rayo o la corriente inducida lo regresa, digamos, lo regresa hacia la Tierra. En un sentido sencillo de explicar cómo funciona un supresor. Fíjate que normalmente un supresor, como se conecta en paralelo, está en circuito abierto y se activa por una sobrevoltaje que llega a detectar, ¿no? Que normalmente es, por ejemplo, si la red eléctrica es de 220 a los 250, 270 voltios, hasta las 320 voltios, se llegan a activar. Quiere decir, entra en cortocircuito, captura, digamos, o recepciona esa energía y lo deriva a tierra. Simple, la forma más simple de explicar el supresor, ¿no? Entonces, de esa energía que llega a canalizar, no significa que toda esa energía lo llega a drenar hacia la Tierra. No es así. Siempre queda un remanente y esa energía se traduce como un voltaje, ¿no? Quiere decir que aguas abajo de un supresor va a dejar pasar, digamos, está mal el término, pero porque el voltaje no tiene recorrido, solo una corriente, pero digamos, entre comillas, va a dejar pasar parte de la energía de esa corriente del rayo, y con la resistencia de la Tierra se va a formar un voltaje. ¿Cuánto voltaje me llega a asegurar aguas abajo el supresor? Esto se denomina nivel de protección. En el caso de los supresores de tipo 1, te deja pasar, dice entre comillas, entre 6.000 a 4.000 voltios. Sin embargo, tanto DEN, particularmente, ha aumentado las tecnologías y hace que los niveles de protecciones sean menores. Quiere decir que no son 6.000 ni 4.000 voltios, pueden ser 2.500 voltios, 2.000 voltios, menos, ¿no? 1.500 voltios, digamos que llega a recepcionar el equipo final, ¿no? Si ubicaron compresores de tipo 1, perdón, 2.500 voltios en el caso de compresores de tipo 1. Aún así, es una sobretensión algo elevada. No tiene que considerar en bajarlo, porque si bien es cierto, esas sobretensiones actúan a nivel de microsegundos, podrían dañar el equipo final, ¿no? Entonces, por eso se colocan los compresores de tipo 2, y ya el rango de trabajo, digamos, o el nivel de protección, o el voltaje que de llegar a pasar aguas abajo, ya es menor a esos valores. Estamos hablando de 1.500 voltios, 2.000 voltios, en este rango se encuentra, ¿sí? Y 1.500 voltios, 2.000 voltios, llega a recepcionarlo el equipo final, y por la tensión de aislamiento que tienen estos equipos, llegan a soportar esa sobretensión, ¿sí? Como cualquier equipo industrial tiene un nivel de protección que puede soportar, ¿sí? No es que los supresores, cuando existe una incidencia de rayo, solamente va a estar trabajando a los 220, por ejemplo, siempre, ¿no? No sé si siempre va a dejar eso, pasar esas sobretensiones, y los equipos finales tienen que soportarlo. Acá pueden haber algunas preguntas, referido a que, bueno, hay otros modelos, de que el nivel de protección son mucho menores, 1.000 voltios, 800 voltios, pero ahí viene eso no es tan cierto, ¿sí? Porque todo está en las características o aquellas técnicas que lo vamos a revisar, ¿sí? Para adelantar un poco, la IS, seguramente lo que es DEN, siempre se pone en el peor de los casos. Quiere decir que ese nivel de protección que indica la ficha técnica, deja ese voltaje, ¿ah? Digamos, es en el peor de los casos, ¿sí? En cambio, en otros fabricantes u otras normativas, no te pone el peor de los casos, te pone un caso, y normalmente es un caso bastante suave, podría decirse, ¿no? Muy ideal, ¿no? Y muchas veces entra en confusión, ¿no? Y más de una vez, inclusive en estos días, me dicen, oye, tu supresor dice 1.500 voltios, ¿no? Pero en esta marca dice 1.000, algo así, ¿no? Pero no te dice abajito en letra muy pequeña bajo qué condiciones te prueban el supresor para que te bote nivel de protección 1.000. No te lo dice. Entonces ahí uno tiene que tener un poco de cuidado. Entonces, bueno, en este caso ya hemos mencionado nivel de protección, el orden que tienen que tener las protecciones o supresores bajado a la norma, y las clasificaciones que tienen que haber dependiendo de los niveles de protección que uno necesita. Ahora sí, vamos a ir en el tema de las configuraciones. Entonces, es muy importante, normalmente en las charlas lo menciona así muy de lleno. Primero, ya sabemos dónde ubicar los supresores y qué tipo de supresores van a ser, pero ahora falta seleccionar.
y va a ser trifásico, monofásico, de 4 polos, 3 polos, e incluye o no incluye neutrones, si el sistema eléctrico es un delta o es una estrella, ¿no? Entonces, de eso no es que también, sí, de eso depende mucho la clasificación de estos. Y acá nosotros nos topamos con digamos, dos corrientes o dos tecnologías, las que siguen las normativas internacionales, que en este caso es la IS, particularmente todos los fabricantes de origen europeo siguen esta normativa, y tenemos la ANSI que es normativa americana, ¿no? En este caso, por ejemplo, este sistema eléctrico, por si la persona no conoce, sale del devanado secundario del transformador. O sea, los supresores se ubican en el sistema eléctrico, pero en el sistema eléctrico de baja tensión. O sea, el punto de partida, digamos, es desde el transformador. O industria, sistema, cualquier que fuese que esté consumiendo energía, parte de un transformador de media tensión, ¿sí? Ese transformador en el devanado primario recibe eh, media tensión y lo baja, redundando, a baja tensión, ¿no? Y como lo baja, ese nivel de voltaje tiene una configuración. ¿Cómo lo baja? Con un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico que pueden ser lo que vemos en pantalla. En este caso, la internacional, la IS, el devanado secundario trabaja a nivel de estrella. Sí, no tiene forma de estrella, pero esto es una estrella. Acá está el punto común y acá están las líneas, ¿no? Que normalmente son tres. Y más uno. ¿Cuál es el más uno? El neutro, ¿no? Normalmente, en este tipo de configuración eléctrica, siempre uno tiene que considerar un sistema de neutro. O mejor dicho, siempre va a tener 4 cables a la salida del devanado secundario. ¿Qué hago con el neutro? Ese sí a otro detalle. Eso va a depender muchísimo a qué tipo de supresor tengo que considerar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un sistema TNC es bastante sencillo, ¿verdad?, entender estas nomenclaturas porque es un sistema que tiene neutro, ahí viene el N, y el C es bueno, yo los asumo así porque es bastante sencillo entenderlo. El C lo pueden interpretar como si fuera combinado. ¿Qué es combinado? Combina el neutro desde el devanado secundario, combina el neutro con la tierra y la corre, ¿no? Hacia todo el sistema eléctrico, ¿no? Es una denominación de TNC, un sistema eléctrico de tipo TNC, ¿ok? Algunos lo confunden con un delta. Uno tiene que tener mucho cuidado porque tengo que identificar si en esa tierra que yo estoy usando, en ese tablero, está combinada con el neutro, ¿sí? Uno tiene que tener ese cuidado, ¿ok? Entonces, en algunas veces, inclusive algunas ingenierías no colocan el detalle exacto de qué sistema eléctrico tiene. Y porque si colocaran adecuadamente y se llegara a identificar fácil en los planos eléctricos, tiene que colocar el nombre en la Tierra como PEN. El P es de la Tierra y el N es del neutro, ¿sí? Entonces, cuando eso ya me llego a identificar que mi sistema es de tipo TNC, ¿ok? Aquí tenemos algo ya diferente. Acá, por ejemplo, solamente son 3 polos, por supuesto, que tenemos 3 líneas, ¿ok? Acá ya tenemos 4 líneas, donde ya la Tierra está separada del neutro. Acá se conoce como sistema TNS. Ese es porque separado, separado con la Tierra, ¿ok? Entonces acá yo tengo un sistema de 4 polos, por supuesto, ¿no? Acá es diferente, ¿ok? Ya. Por supuesto, acá a veces también se confunde con un sistema TT. ¿Cuál es la diferencia? Como ven, nosotros vemos en un sistema eléctrico, muchas veces vemos solamente cables, ¿no? 4 cables nomás, ¿no? Pero puede ser un sistema TNS, como puede ser un sistema TT. ¿Cuál es la diferencia en particular? Fíjense en este detalle. Eh, este es el símbolo del devanado secundario del transformador. Este transformador está conectado a tierra, ¿correcto? Esa misma tierra es utilizada para todo el recorrido del tablero. O sea, de ahí a vos abajo comparten la misma tierra. Ese es un sistema TNS. En el TNC también cumple lo mismo. El neutro está corrido, combinado con la tierra, ¿sí? Pero utiliza la misma tierra, ¿ok? ¿De acuerdo? Es cuando yo utilizo la misma tierra. En el caso de un sistema TT, fíjense, ya no utilizo la misma tierra. La tierra del transformador es diferente a las tierras de los tableros que yo estoy instalando.
Ese es un sistema TT, pero tengo cuatro líneas, o sea, cuatro polos, ¿ok? El neutro está separado. Entonces, uno tiene que saber diferenciar esos detalles, ¿ok? Cuando yo no utilizo la misma tierra del transformador de media tensión, ya automáticamente, y veo cuatro polos en la línea eléctrica, ya automáticamente es un sistema TT, si yo lo puedo identificar de la forma, ¿ok? Por más que el neutro está corrida, pero no está corrido con la tierra. En este caso acá, acá la tierra lo llevo a correr a todo mi sistema eléctrico. Acá no. Acá la tierra se queda en el transformador y cada tablero está en forma independiente, ¿ok? Y por último acá, por ejemplo, está el sistema IT. En el sistema IT, ¿qué es lo que ocurre? Acá solamente están saliendo tres líneas, ¿no? Línea uno, 2 y 3. ¿Dónde está el neutro? El sistema IT es un sistema estrella. Nada más que el neutro no lo llegan a correr, ni combinar con la tierra, ni nada por el estilo. El neutro lo dejan en el transformador, lo colocan a una alta impedancia y lo llegan a poner a punto de tierra. Y se acabó. No lo utilizan en otro. ¿Ok? Solamente yo utilizo, solamente yo utilizo tres líneas. Punto. ¿Ok? ¿Cuáles son las peculiaridades de estos sistemas eléctricos? Mire, aquí, por ejemplo, está combinado con la tierra, ¿correcto? Este sistema TNC, TNS y T, ¿cuál es el común de estos tres sistemas con esto? A diferencia de esto, que el TNC, el TNS y el TT utilizan el neutro. Fíjense, acá estoy combinando con la tierra, pero estoy utilizando el neutro. Acá está separado, y acá también está separado. En los tres casos utilizo el neutro. Cuando yo en un sistema eléctrico utilizo el neutro, yo tengo que aplicar este sentido de ecuación, ¿no? El voltaje de línea que yo estoy utilizando en el transformador o en ese sistema, tengo que aplicar la raíz de 3 para determinar el voltaje de fase. ¿No se me escucha? ¿Se me llega a escuchar? Creo que ahí se me escucha. Acá veo que sí está bien. Ah, ya, ok, gracias, gracias por confirmar. Muy bien, entonces, como había mencionado, eh, el voltaje de fase es el resultado del voltaje de línea, que es el voltaje que sale del transformador, pero tengo que aplicar la raíz de 3. ¿Por qué tengo que considerar esto? Porque los supresores se dimensionan por voltaje de fase, siempre, ¿ok? Por eso aquí, si yo estoy utilizando el neutro, por eso es muy importante identificar si mi sistema eléctrico tiene el neutro o no lo tiene. ¿Sí? No basta con ver que sean tres cables. Ah, ya tres cables, no tiene neutro. No, no es así. Tengo que corroborar que el neutro no esté corriéndose con la Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta. Digamos, si solamente tengo tres, no basta, no le digo. Si ya tengo cuatro líneas, ah, ya entonces ya tiene el neutro está corrido desde el transformador, ah, entonces aplico la raíz de 3. ¿La raíz de 3 a qué? ¿De qué? Del transformador, o sea, el elevador secundario de baja tensión, ahí está el voltaje declarado, ¿no? Cuando tu transformador dice que es de 480, o perdón, lo más común que hay, en el sistema estrella, 380 o 400 voltios, ok, es decir, 380 o 400 voltios, yo tengo que aplicar la raíz de 3, si es que estoy utilizando el neutro. ¿Sí? En este caso, si es de 380 voltios, aplico la raíz de 3, ahí tengo los 220. Es por eso que en las líneas monofásicas saco una línea de estas y el neutro, ¿no? En este caso. Y entonces, por ejemplo, ahí yo tengo 220. Si se han preguntado de dónde saco los 220, en muchos casos, es porque el transformador ha sido de 380, está aplicando la raíz de 3. ¿Sí? Muy importante. Es porque estoy utilizando el neutro. ¿Ok? Esa no llega a cumplirse acá, en un sistema IT. Como ven, no tengo neutro. En este tipo de configuraciones, no aplica la raíz de 3. Significa que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Aún así, el supresor se sigue dimensionando por voltaje de fase. ¿Ok? Entonces, eh, ya no aplico la raíz de 3 y si mi transformador es de 380, 400, 480, sabemos que los nominales trifásicos son categorías, ¿no? 380, 400, 440, 460, que he visto. 480 normalmente son en transformadores aplicados, delta, pero ya esas son las nominales trifásicas que se maneja la industria, ¿no? Entonces ya no aplicaría la raíz de 3. Significa que si el transformador es 380,
El supresor tiene que dimensionarse con esos 380 como voltaje nominal, ¿sí? Ese detalle es importantísimo, ¿no? Por eso yo puedo diferenciar exactamente si aplico o no aplico un determinado supresor, ¿no? A qué nivel de voltaje tengo que seleccionarlo, ¿ok? Creo que se entendió. Es, bueno, bastante práctico lo que hemos visto acá, con esa pequeña división que es muy importante. Nuevamente, importa mucho saber si tu sistema tiene el neutro o no lo tiene, ¿ok? Ese es uno. Lo otro es si es que eh, la tierra se está utilizando del mismo transformador o son tierras independientes, para diferenciar si es un sistema TNS o un sistema TT. Creo que han hecho preguntas. Están preguntando ahí. A ver, vamos a leer algunas preguntas. Ahí. Por acá puede volver a explicar sobre si ese voltaje 440 o 380. Primero al señor Richard Kochi. Elite es cuando el secundario del transformador está en triángulo. No, eh, no se trata de triángulo. Se refiere a si está en delta, entenderé, ¿no? Triángulo es en delta. Eh, el delta, adelantando un poco, aquí, es este de acá, ¿no? Que normalmente son en transformadores de marcas americanas, que están basados bajo la norma ANSI, ¿no? Aquí yo no tengo neutro, por ejemplo. Tengo tres líneas, ¿no? Eso es un sistema delta. ¿Es muy similar al sistema IT? Claro que sí. El sistema IT es muy similar al sistema delta. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia peculiar? Que en un sistema IT sí tiene el neutro, pero el neutro no lo utiliza. El neutro se queda en el transformador, ¿sí? Se coloca una alta impedancia y se llega a bloquear, digamos, el neutro. No lo llego a utilizar, no la corro. O sea, cuando yo utilizo el neutro, se entiende como un neutro corrido, ¿no? Significa que estoy corriendo con toda la línea, aguas abajo de mi sistema eléctrico. En cambio que en el sistema IT se queda en el transformador. El delta, digamos, es igual, ¿no? El voltaje fase es igual al voltaje de línea. O sea, tengo el resultado igual, ¿no? Tanto voltaje de línea son iguales. El IT también es lo mismo, ¿no? Simplemente que yo tengo que llevarlo a tierra, perdón, tengo que bloquear el neutro desde el transformador, desde el devanado secundario. Pero es una estrella, ¿no? Este de aquí es una estrella, ¿no? Entiendo que el delta lo mencionaste al referirte a un triángulo como el delta, ¿no? A ver, otra pregunta que han hecho. Ah, ya, puede volver a explicar sobre el voltaje 440-380. Bueno, ya mire, eh, en un transformador en el devanado secundario tengo un sistema eléctrico. Sistema eléctrico que puede ser lo que hemos visto acá, ¿no? Eso es, si es un transformador internacional. Porque si no fuera, serían las configuraciones y las nomenclaturas también serían diferentes, de esa forma, ¿no? Acá ya es un transformador que en el devanado secundario pueden ser estrella, pueden ser delta. Eso ya es normativa americana. O sea, tengo las dos clasificaciones, ¿sí? Y las dos formas, digamos, de sistema eléctrico. Y ya no se conoce como sistema PE, PN, no. Ya, acá no existe el TT, no, no, tiene otras clasificaciones. Si ustedes revisan a veces eh, algunos manuales, más bien los planos de ingeniería que llegan a realizar, ¿no? Cuando ven este tipo de nomenclaturas, ¿no? Es 3pH, ¿no? Es tres fases, por ejemplo, ¿no? Y es el cuadro del delta. Lo simbolizan como el triángulo, ¿no? Y a veces lo colocan como 3W más G. Acá en el sistema americano, en la nomenclatura de la Tierra no es P, es G. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 3W más G. Ahí se identifica que es un delta. Cuando es una estrella, por ejemplo, ¿no? Como acá tiene el neutro, por ejemplo. Acá está utilizando el 4W más G. Ya estoy deduciendo, concluyendo que tiene utilizado el neutro, por ejemplo. Este es un sistema más complejo que normalmente no se utiliza. Normalmente es lo que se llega a trabajar en estas formas americanas, son estas. Si es que está el neutro o no lo está, ¿no? Si no lo está, y funciona de la misma lógica, funciona de la misma forma. En el delta, tanto el voltaje en fase como el de línea, son igual. No aplica el neutro. Acá sí tiene que aplicarse la raíz de 3. Y yo tengo esta configuración, ¿no? Y claro, por supuesto, los niveles de voltaje. Si hay un electricista ahí, no van a mentir que
dependiendo del trifásico, normalmente que se utiliza son 380 voltios. Ese es el voltaje de línea del devanado secundario que sale del transformador de media tensión, ¿no? 380, 400 voltios, que es lo más usado en, transformadores de normativa internacional, que es la IS, es lo que más he visto. 380, 400 voltios. 440, 480, voltajes un poco superiores. Donde yo he visto es para transformadores procedencia americana, ¿no? 480 particularmente. Se utiliza muchísimo los 480 nivel delta, tipo delta, esto de acá. Nos topamos bastante con ese tipo de transformadores, donde no aplica el neutro. Significa que hay voltaje de línea, igual voltaje de fase. Tienes que dimensionar tus supresores con un nivel de voltaje a 4. Más, ver, a responder, eh, eh, a ver, creo que será del 480, que estoy muy atrás. Ya, bueno, espero que pueda haber respondido a tu pregunta, Eric. Ahora vamos con Jorge Núñez. En el gráfico del sistema TT, los pozos de puesta a tierra A y B son distintos o tienen que estar interconectados para cumplir la compatibilidad termodinámica. Muy buena pregunta, Jorge. A ver, aquí ya, a ver, esto es lo que existe a nivel de denominación para un sistema TT, de que se tenga que unir o no unir las tierras, ¿ya? Eso de ahí, ya, por ejemplo, hablamos de normativas internacionales, la ISD particularmente. Ahora las normativas internacionales te dicen que tiene que ser todo tu sistema de tipo maya, quiere decir que todos tienen que tener la misma tierra. Aquí ya no aplicaría un sistema de TT, claro, ¿no? En este caso, si yo llego a juntar las tierras, digamos, una conexión, digamos, directa o inclusive una conexión indirecta, sí, otra pregunta, a ver, cuando yo junto las tierras, puedo yo tener como si fuera un sistema TNS, porque es la misma tierra que estoy utilizando para todo el sistema, ¿sí? Ah, mm, Claro, ya sería un sistema TNS, porque básicamente estoy utilizando la misma tierra, estoy agarrando la continuidad de la misma tierra, ¿no? ¿Ok? Y la compatibilidad electromagnética, ahí hablamos de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, la compatibilidad electromagnética que es conocida como EMC, ¿no? Eh, es importante para detallar los equipos que trabajan con alta frecuencia, que no viene al caso aquí, por lo menos en el tema de protecciones, ¿no? Eh, hasta donde yo he llegado a revisar. A ver, por lo que entiendo, sirve conocer el sistema para saber la tensión, pero normalmente cuando vendo los supresores y el cliente me dice qué tensión tiene. Sí, Luciana, buena observación. Inclusive a nosotros nos dicen quiero un supresor de 220 básico. Así nos llegan a colocar, ¿no? Eh, en ese caso, por ejemplo, es bien raro que el devanado secundario de un transformador de media tensión te bote 220, ¿sí? Cuando ya tienes, por ejemplo, un trifásico de 220, eh, ahí aguas arriba ya han bajado, digamos, el voltaje con un transformador también de paso, ¿no? Un transformador 2.1, lo llegan a bajar, por ejemplo, ¿no? Aún así, yo sugiero, siempre lo hacemos, en hacer más preguntas al cliente, ¿no? ¿Qué tipo? Primero, la más importante es si ese supresor, eh, para dónde va a estar instalado. Si existe o no existen descargas de rayos para determinar la zona de protecciones. No es lo mismo recomendar un supresor para la costa, para Lima, que para una mina. Entonces, si hay descarga de rayos, tienes que hacer una clasificación de selección a tipo U, pues, ¿no? Es lo que te indica la norma. Todo es a nivel de normativos. Y de ahí el cliente te dice, bueno, es 480, 380. Es muy importante hacerle un poco más de consultas a tu cliente, ¿no? Si es que
tiene tres polos, cuatro polos. Si es de cuatro polos, básicamente ya te está dando la respuesta, ¿no? Es un sistema TNS o TT. Y eh, si es un sistema TNS o TT, hay un supresor para cada caso, ¿ok? Lo bueno que un supresor para sistemas TT también sirve para proteger un sistema TNS, sirve, ¿ok? Cumple los dos. Pero no un supresor de tipo TNS llega a cumplir proteger un sistema TT. No es bidireccional, digamos. Por eso, si es que tú recomiendas, por ejemplo, un sistema de cuatro polos y siempre recomiendas el TT, está bien, por ejemplo, si es de cuatro polos. Si es de tres polos, como mencioné, hay que tener un poco más de cuidado y hacerle las preguntas al cliente si su sistema tiene neutro o no. Porque como mencioné, no basta que sean tres polos, no basta que te digas trifásico. En muchos casos, cuando nos decían así, es trifásico, ni siquiera nos mencionaron que tenía el neutro, que está, el neutro se está utilizando. Entonces, primera pregunta, ¿para dónde va a estar ubicado? Para seleccionar si es un tipo uno, tipo 2. Segunda pregunta es, pueden hacer, es cuántos polos tiene, ¿sí? Si es de tres polos, ya entonces puede ser un IT, un delta o un TNC. Ahí ya voy, digamos, restando opciones, ¿no? Si es de cuatro polos, puede ser un TNS, un TT, ¿no? Ahí yo ya voy depurando. Entonces, si solamente son tres polos, ya, ok, entonces puede aplicarse la regla de tres como no puede aplicarse, ¿no? Ahí tiene el caso, como en el caso del sistema IT, ¿no? En el caso del sistema IT no se aplica, y en el caso del TNC sí se aplica, por ejemplo, ¿voy a aplicar o no voy a aplicar? Ahí tengo que identificar y preguntarle si está utilizando el neutro. Tiene que haber la forma de identificar eso. En un sistema TNS o TT, ahí ya no es necesario porque como ya está el neutro, tengo la plena seguridad de que el neutro se está utilizando, ahí entonces voy a aplicar la raíz de 3, ¿no? Entonces si me dice 380, cuatro polos, ya, aplica la raíz de 3 y bajo ese voltaje nominal ya está seleccionado. Es más sencillo, ¿no? Aquí es donde podría existir el problema. A ver, otra pregunta. Está bien. Si tengo una alimentación trifásica 380, ¿de cuánto debería seleccionar mi supresor? Es justo una pregunta como el cliente lo realiza. Tengo una alimentación trifásica 380 ya. La primera pregunta, Fernando, como había comentado, ya. Cuando dice trifásico, uno se imagina que son tres cables, ¿no? ¿Ok? Eh, no es así, ¿ok? En muchos casos, yo insisto en hacer las preguntas, ¿es de tres polos o cuatro? Y más de cuatro polos. Más de una vez me dijeron cuatro polos. Pues, el sistema trifásico puede ser de tres polos o de cuatro polos, ¿ok? Entonces, es como le había mencionado antes, ¿para dónde va a ser ubicado? ¿A dónde va a ser instalado? Tierra, costa, o sea, por no decir, ¿hay rayos o no hay rayos? ¿De cuántos polos estamos hablando? Sí, es fácil que el cliente entienda. ¿Estamos hablando de tres polos o de cuatro polos? ¿Ok? Si te dices de cuatro, ya, entonces pueden ser una de estas dos. Es sencillo. Y por supuesto aplico la raíz de 3 entre 80, 220. Entonces tu supresor puede ser 220. Simple, ¿no? Si te dice, no, solo tiene tres polos. Ya. Si tiene tres polos, puede ser un sistema TNC, un sistema IT, o puede ser un delta, inclusive, si es un transformador americano, ¿no? Y ahí sí tengo que preguntar y un poquito, ser un poquito más incisivo y preguntarle si está, dónde se encuentra el neutro, ¿no? Si está utilizando el neutro o no lo está utilizando. Ese dato es importante. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿para qué sirve la conexión? Conocer su sistema de conexión. No, Luciano, no llegó a entender. ¿Eh? Entonces, ¿para qué sirve conocer su sistema de conexión? Sistema de conexión, entenderá su sistema eléctrico. Como te mencioné, depende mucho del neutro, ¿no? Si estoy o no estoy utilizando el neutro. Eso determina si voy a aplicar o no voy a aplicar la raíz de 3 al voltaje del transformador de vanado secundario, ¿no? Al de baja. Para definir la tensión del supresor de manera más precisa, ya Hugo ahí explica.
Sí. Ah, claro, por supuesto. Eh, una cosa es como Hugo ahí menciona, una cosa es un supresor con una tensión nominal de 220. ¿Por qué? Porque se puede activar a 255, 270 voltios. Si no fuera caso, hay supresores para voltajes nominales de 400, 440. Esos se activan a los 600 voltios, o sea, mucho más arriba, ¿no? Pero hay que tener cuidado en eso. ¿Ok? A ver, Humberto Huanca, menciona, ¿en qué caso de la conexión de Lima, qué tipo de configuración en la red que no tiene neutro? Mira, te soy honesto, Humberto, mm, no conozco con exactitud cuál es la configuración eléctrica de la red de Lima. Sin embargo, y acá, como nuestros trabajos normalmente es mina, ahí básicamente todo el sistema eléctrico lo proporciona la mina, pero acá, en tanto el luz él, tal vez algún electricista me corrija, eso es la delta, y alguien no me corrige, ¿ok? Ya, o sea, no tiene el neutro. Significa que en las líneas que tenemos ahí no son monofásicas, son bifásicas. Tal vez me equivoque, ¿ok? Eso es algo que, pues, podríamos revisarlo por internet. En este caso de Lima. Y en la industria es diferente. La industria, acá en la industria local, en Lima, normalmente tienes una línea trifásica, no monofásica, ¿no? ¿Cuál sería? No te podría dar esa respuesta con exactitud. Yo creo que eh, podría ser en Delta, que es lo que es más común, ¿sí? Pero eso el cliente tiene que darte, porque de la misma forma, ¿no? Aquí en Perú ha entrado mucho, digamos, los dos tipos de tecnología de esas dos regiones, ¿no? Los americanos, los europeos, podría decirse. Y cada uno muestra su tecnología o presenta su tecnología a los clientes. En el caso de Luz Sur en él, si entiendo que va por ahí tu pregunta, sería adecuado revisar, no conozco la información, que no tiene el neutro. Bueno, cuando él tiene el neutro, por eso como mencioné, sería un delta, ¿no? No tiene el neutro, o el neutro lo está dejando en el transformador, creo. Normalmente trabajamos con deltas. Y si hay algún electricista que trabaja para estas entidades que nos podría ayudar, sería. Ok, en el distribución no tiene neutro. Digo de su, ajá, acá menciona Humberto, tiene neutro. Por eso lo que había escuchado no está erróneo. No tiene neutro, creo que trabajan con línea bifásica, ¿no? O sea, sacas dos líneas, tienes una línea bifásica porque parte de un delta. Ok, Luciana dice si tiene. Bueno, yo había escuchado que no, Luciana. Tal vez me equivoque. Es cuestión de buscar por internet. No nos habíamos percatado de eso. Pero yo siempre hago la consulta al cliente normalmente. Siempre hago la consulta al cliente para no dejar la responsabilidad, digamos, a mi persona, ¿no? O sea, yo no voy a ir hasta el transformador del cliente y ver ahí, ¿no? O sea, el cliente tiene que saber, o sea, si es una persona de mantenimiento eléctrico en una industria, tiene que saber si el transformador que está llegando la alimentación a toda tu planta tiene el neutro o no. Tendría que saberlo. Eso, eso hay que considerar. Eh, Acá pregunta Jesús Balmoreno. Yo tengo dos fases y no tengo neutro. Claro, ese es bifásico. En mi caso, la línea eléctrica es de 220. Claro, la línea eléctrica trifásica es de 220. ¿Ok? Está conectado dos líneas y esto no tengo neutro. Ya, mira, es justo. Acá eh, el señor Jesús Balbo Moreno hace una pregunta bastante interesante. Eh, En mi casa la línea eléctrica es trifásica, ok, de 220, y solo me han conectado dos líneas. Claro, eso es lo que normalmente usa. Como le mencioné, normalmente es un delta, ¿no? Entonces, cuando es un delta, normalmente acá ya no corre en el neutro, no tenemos un neutro corrido.
significa que no tengo neutro, entonces el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, significa que si está en el 220, entonces el supresor tiene que tener la nominal de 220 a dos polos. ¿Sí? Así se entendería. Buena pregunta. Fernando nuevamente hace si va a trabajar a un tablero eléctrico arrancador de motores eléctricos. Ajá. Fernando, muy buena pregunta. Inclusive acá en Manelsa, un ingeniero tuvo esa duda, o ayer, dice, no, mi sistema está llegando tres cables, ¿no? Y yo le hice la siguiente pregunta, tres cables está llegando. Puede ser un sistema IT o puede ser un delta, ¿correcto? Tres cables de, no recuerdo cuál era el voltaje, 380, 400, no recuerdo exactamente, pero eran tres cables. Entonces ya, bueno, yo llegué a preguntarme, entonces, puede ser un sistema TNC, que tiene tres cables. Un sistema IT tiene tres cables. Y el Delta también tiene tres cables. O sea, tengo tres opciones, tres alternativas, ¿no? Entonces, y en estas tres alternativas, una, aplico la red de tres. ¿Cuál es? El TNC, ¿no? El Delta, por supuesto, que hemos visto acá en la pantalla anterior. Pregunta. Bueno, si pregunto que tiene su sistema para arrancador cables. Entonces, tengo dos opciones, ¿ok? Eh, tengo tres opciones, TNC, IT o un delta. Esas tres alternativas, dos de ellas, el neutro no es utilizado, IT como en el delta. Ahí el voltaje de línea es igual al voltaje de base. Entonces, si te dice que es de 380, entonces el voltaje es un nominal 380. Después de 380 es lo que yo tengo que dimensionar eso, ¿no? Sin embargo, si es que el sistema tiene combinado el neutro con la Tierra, y ahí no sería 380, sino sería la raíz de 3 de esto. Aunque también, digamos a la práctica, vemos que es lo más común que se utiliza a eh, nuestra experiencia que hemos tenido, nosotros nos inclinamos mucho al rubro minero, ¿sí? No utilizan normalmente este sistema TNC. Normalmente no lo utilizan, lo dejan simplemente en el transformador, ¿sí? Con una impedancia elevada, por supuesto, para que se convierta en un sistema IT. Normalmente no lo utilizan, pero nosotros no podemos jugar en supuestos, señores, nosotros profesionales, y tenemos que tener la certeza si es que no está siendo usado o está siendo usado, y eso el cliente final te lo tiene que decir, ¿sí? Algo muy importante. Porque si está siendo usado, significa que es un sistema TNC, ¿no? Y en un sistema TNC, ya aplico la raíz de 3. Es 80 que entonces tendría que, no, 20. Eso para en cuenta. A ver, tenemos de poner a todos, si no, una pausa y seguimos con la presentación, si no, no vamos a acabar. Aquí está. Ya se descontó. Ok, si tiene, ¿verdad? Revisen. Ah, ok, plano. Ok, motores eléctricos, ¿no? Ya, entonces, los supresores solo son para TNC, NS y TT. Mm, bueno, pues, no es tanto así, sino de estas diferentes, Eric, para estas diferentes clasificaciones, lo que tú acabas de mencionar es para un transformador, y lamentablemente es así, porque ya como expliqué, nosotros tenemos dos tecnologías, ¿no? La que sigue en la IC, como vemos ahí, la 6064, o la ANSI, que ahí no solamente lo coloqué, no recuerdo el código. Tenemos la ANSI y la IEC, ¿no? Estamos hablando de un transformador que viene de Europa, sigue la IEC. Entonces, hay más configuraciones, ¿sí? Pero digamos, estos son los más importantes, la que en el 90% de los casos a más te vas a topar, ¿no? Hay otra, por ejemplo, hay una combinada que es un sistema TNC-S, significa que comienza con 3 hilos y se deriva en 4, por ejemplo, ¿no? Ya este es algo más complejo que llegan a hacer llega a verse en un sistema eléctrico. No es muy común. Normalmente, inclusive acá casi siempre se quiere trabajar con tres polos, ¿no?
tres líneas. Pues, eso es lo más común, ¿no? De estos tres polos, tengo, como dije, tres alternativas, ¿no? Y si utilizo o no utilizo el neutro, aplica o no aplica la raíz de tres. De esa forma hay que ver. ¿Ya? El delta, el IT o el TNC, tres polos. Y el de cuatro polos, tengo el TNS y el TT, ¿no? Donde ahí utilizo el neutro. Y por supuesto aplico la raíz de tres, como mencioné. Y si no sé si es un sistema TNS o un sistema TT, eh, recomiendo o selecciono un supresor que sea bajo este sistema a nivel de TT, porque este sistema de TT aplica para un TNS también. Entonces ya me evito problemas. Por supuesto que hay un ligero diferencia de precios, es un poquito más caro, estamos hablando de 5 o 10% más caro, tampoco no es tanta la diferencia. En mi casa hay energía trifásica, creo que eso ya empezamos. ¿Cómo se comportan todos los sistemas en una falla de aislamiento? Bueno, estamos hablando del tema de no es un sistema de eléctrico, eléctrico, pero vamos a dar cómo funciona, qué otras corrientes parásitas puede haber y cosas por el estilo. Acá hay muchas preguntas que pueda darse en ese tipo de sistemas eléctricos. Regularmente nosotros vamos a centrarnos por hoy en, dependiendo de ese sistema eléctrico, qué tipo de supresor utilizar. Si no, conversatoria ya bastante tendiosa, tenemos que abarcar varios conceptos. En su momento vamos a contestar todas las preguntas y que sean este, importantes en este momento del tema de los supresores. Como dije, voy a tratar de contestar las preguntas. Estamos viendo que están haciendo bastantes preguntas. Voy a contestar una más y seguimos, ¿correcto? A ver. Ajá. Por ejemplo, aquí es decir que siempre se aplica esa fórmula solo neutro. Sí, lo resumiste, Jorge. Este, cuando se llega a aplicar el neutro, este, llega a utilizarse la raíz de tres. Cuando se utiliza el neutro, es, es claro. Ya, vamos a poner una pequeña pausa aquí. Vamos a seguir con la presentación. Sí. Ah, bien, gracias por sus preguntas. Vemos que están bastante. Acá hay también mucho de dudas que existen a nivel de sistema, como ven, de fallas, qué otro tipo de configuraciones puede haber, ¿no? Eh, Eso ya es netamente, si hablamos de sistemas, ¿no? Sistemas en sí eléctricos como tal. En esta conversatoria estamos centrándonos en qué tipo de sistema tienen para seleccionar un supresor, ¿no? Como mencioné. Hay que darle eh, autoridad al tema de las protecciones, porque si no, para sacar a las 5 de la tarde sería genial también. Sistema Delta que ya lo hemos visto. Regresando al tema de los supresores. Tipo uno, tipo 2 y tipo 3 como mencionado, ya habíamos mencionado eh, las diferentes configuraciones y dependiendo de esas configuraciones se selecciona un supresor. Por ejemplo, que tenemos una aplicación sencilla, ¿no? Se necesita proteger una alimentación monofásica, controlador PLC, ¿no? Existe una tensión de red TNS, ¿no? Estamos viendo un neutro separado este, de la Tierra, ¿no? A 400 voltios donde existe incidencia de rayos. Acá, este texto básicamente es todo lo que yo necesito para seleccionar los supresores. Lo primero lo que uno tiene que identificar, ¿existe o no existe incidencia de rayos? Ah, ya, si existe, entonces como mínimo yo tengo que aplicar una solución de tipo uno y de tipo 2. ¿Ok? Tipo uno y de tipo 2. Ese es uno. Ok. Lo otro, ya me está diciendo que es un sistema de TNS, o sea, ya son cuatro polos. Ok, entonces aquí en este sistema ya voy a aplicar raíz de 3 y 8. ¿Ok? Cuatro polos.
Y si te dijera que solamente es de cuatro polos, como mencionamos, puede ser un TT o un TNS. Cuatro polos. Se aplica la raíz de 3. Bien, en este caso, cuatro polos, pero acá te dice, la alimentación del PLC es monofásico, significa utilizando una línea y una fase para alimentar un tablero de control, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, acá la necesidad es proteger un tablero de control PLC, ¿no? Que se encuentra en un lugar donde existen descargas de rayos. Este tablero se alimenta monofásicamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el tema aquí? Cuando a mí me solicitan proteger solamente un tablero, yo tengo que, en un lugar donde existen descargas de rayos, yo tengo que hacer la pregunta, que normalmente acá se va a utilizar un supresor o de tipo 2 o de tipo 3, normalmente, ¿sí? ¿Ok? Es lo que uno normalmente haría. Sin embargo, yo tengo que hacer las consultas al cliente, preguntar si aguas arriba ya existen protecciones, ¿no? En los tableros superiores de ese tablero de control, ¿no? De ese PLC. ¿Sí? Tengo que hacer esta pregunta para no solamente colocar un supresor de tipo 2 o un supresor de tipo 3. No. Si no tuviera ninguna protección, según si yo quiero seguir las normativas y asegurar la adecuada protección de este tablero, yo tengo que ubicar un supresor de tipo 1+2. No tengo otra opción, ¿sí? Yo tengo que colocar ahí un 1 y un 2 aquí. Solamente quiero proteger mi tablero. Y aguas arriba, bueno, no me interesaría, pues, ¿no? Proteger, porque a mí me están contratando para proteger ese tablero de control, pues, solamente. Entonces, eso es una pregunta que uno tiene que hacer al cliente. Si te dice que sí, que existe una jerarquía de protección, tipo 1, tipo 2, ah, ya, perfecto. Entonces yo puedo colocar acá un supresor de tipo 2, ¿eh? De tipo 2, o puedo hacerlo con tipo 3, ¿ok? Puedo utilizar eso. Eh, en ese caso, ¿no? Supresor de tipo 2 o de tipo 3, ¿de acuerdo? Si no lo tuviera, si tengo que colocar toda esta jerarquía que veo, el tipo 3 no, porque lo estoy colocando en el mismo tablero. Ya me he mencionado que el tipo 3 se coloca cuando la distancia del tipo 2 y el equipo final es muy larga, 10 metros. Y en este caso, no sería. Tipo 1+2, colocarlo aquí, si yo quiero seguir la internacional, la 60306. Entonces, el tipo 1, ¿qué características yo tengo que darme cuenta? Ya hemos seleccionado el supresor en sí. Ya, el tipo 1 es un sistema TNS, tiene el neutro y el neutro lo estoy utilizando en todo el sistema. Entonces yo tengo que ubicar primero el supresor tipo 1 si quiero proteger toda la línea, sale lo principal, ¿correcto? Y es un sistema TNS, significa que es un sistema de cuatro polos donde estoy utilizando el neutro y voy a aplicar la raíz de 3. ¿Ok? Ay, perdón. Entonces aplico la raíz de 3. Llego a utilizar este, aquí el supresor y qué características básicas o fundamentales necesito tener en cuenta en el supresor, digamos, de tipo, perdón, tipo 2, digamos, supresor de tipo 1, supresor de tipo 1, por ejemplo, es un supresor unipolar de tipo 1, ¿ok? Tensión nominal, 230 voltios. Puesto si es de 400 voltios, esa red trifásica que tiene neutro, aplico la red de 3, sale 230, ¿ok? Entonces, 30 voltios es la nominal. Acá dice máxima tensión permisible, 255 voltios. Quiere decir que a los 255 voltios el supresor entra en cortocircuito. ¿Ok? Ese es el valor de ya denominado UC, ¿no? Máxima tensión que llega a permitir. O sea, al 254 voltios el supresor prácticamente como si no existiera. Si llega a los 255 entra en corto. ¿Ok? Corriente de choque de rayo, o sea, capacidad de descarga de este supresor. 50 kiloamperios, tipo de onda de rayo, 350. Este es el tipo de onda de rayo. En anteriores ocasiones ya hemos mencionado ahí en las otras charlas. ¿Ok? Energía específica, bueno, es un valor estándar. Nivel de protección, fíjense, acá es 2.5 kV. Significa que aguas abajo de este supresor de tipo 1, todavía voy a tener un voltaje de 2500 voltios. Acá hay un detalle, eso quiero, es 2500 voltios, pero si llegase una descarga de 50 kilamperios, que es la máxima que puede ocurrir en una descarga. ¿Sí? En la normativa, la 61643-11,
siempre te da el peor de las situaciones. Quiere decir, si que el rayo llegara a su máxima capacidad, 50 kiloamperios, el nivel de protección máximo que vas a tener es 2500 voltios. Por eso acá te dice menor o igual. Puede ser menos, por supuesto. Y este menos va a ser proporcional a la capacidad del rayo que se pueda generar en ese lugar. ¿Sí? 50 kiloamperios, ¿no? En un inicio mencioné que en otros fabricantes dice 800 voltios, 1000 voltios, pero les sugiero que revisen esos 1500 voltios o 800 voltios, a qué corriente hicieron esa prueba. Porque en algunos casos, si se ve en las fichas técnicas, lo prueban a 3000 amperios. 6000 voltios, 3000 amperios. O sea, inyectan una sobretensión de 6000 voltios a 3000 amperios y salen 1000 voltios. Ahí recién. Y si lo inyectasen mayor corriente, digamos, no 3000 amperios, 10.000, 50.000, ¿cuántos salen? ¿Saldrían los 1000 voltios? Lo más probable es que no. ¿Sí? ¿Cuánto saldría? Tendría que preguntarles al fabricante. ¿Sí? Esa pregunta se hace al fabricante. ¿Ok? En la IEC, en este caso, normalmente exige que coloques el nivel de protección en el peor de los escenarios. En los otros están bajo algunas directrices que hacen las pruebas. Normalmente la UL 1449 hace este prueba, ¿sí? Y inyectas de 1000 voltios a 3000 amperios y te bota un nivel de protección, que en el caso de la UL se conoce como el BPR, ¿sí? Y eso es, bueno, así lo interpreta y así lo utiliza, pero es falso argumentar de que ese supresor es mejor. Por ejemplo, en este caso de te dice 1000 voltios, no, hay que indicarte 1000 voltios a qué voltaje de prueba lo hace. Entonces, este dato es muy, muy importante que tiene que considerar. ¿Ok? Posible previo máximo, tiempo de respuesta 100 nanosegundos, posible previo máximo 315 amperios, máximo, que es mucho, muy grande, ¿no? Se coloca normalmente, se llega a recomendar 100 amperios, que es el recomendable, si se coloca. Diferentes presentaciones, vamos con el tipo 2, creo que hicieron una pregunta, lo vamos a revisar en breve, ¿sí? El de tipo 2. El supresor de tipo 2 que se encuentra más abajo del tipo 1, por supuesto que hay supresores combinados, tipo 1 más 2. ¿Sí? En este caso, digamos, si seguir la jerarquía de protección es de tipo 2. ¿Qué necesito de frecuencia normalmente? Esto está por norma, estimados. Siempre estos detalles se encuentran en la 61643-11. Todos los supresores en mercado que cumplen esta norma tienen que dar estos valores sí o sí. ¿Ok? Y, por ejemplo, en este caso, el de tipo 2, si seguimos el mismo ejemplo, ¿no? 400 voltios. Necesito cuatro de estos, como vemos acá, ¿no? Necesito cuatro de estos compresores. Es un sistema TNS, como es 400 voltios, aplico la raíz de 3, la nominal es 230. Este supresor es de nominal y actúa a los 275 voltios, por ejemplo. Este también se trabaja en DC, pero nos concentramos en AC. 275 voltios es el voltaje que llega a estar cortocircuitado, ¿no? Para que esa energía se vaya aquí. ¿Ok? Muy bien, aquí te da dos valores. Un valor de corriente nominal de descarga, que es 20 kiloamperios, y otro que te dice que corriente máxima de descarga, que te dice 40. ¿Por qué te coloca dos valores? En el caso del de tipo 2, a diferencia del 1 que de tipo 1, el tipo 2 exige que te den dos valores. ¿Cuántas veces, disculpa, cuántas veces puede soportar 20 kiloamperios? Según la norma, te dice que el supresor tiene que soportar varias veces. ¿Cuántas? No te dice cuántas, pero sí tiene que soportar varias. ¿Y qué se entiende con varias? Más de una, por ejemplo, ¿no? Si hay una sobretensión, en este caso es de corriente inducida, acá ya no hablamos de rayo, acá hablamos de corriente inducida, 8/20 410, ¿no? Es un efecto indirecto del rayo o puede ser por una máquina, una maniobra en campo, que se genera una sobretensión por microsegundos. ¿Ok? De eso estamos hablando. Ahí, bajo ese tipo, fenómeno de sobretensión, varias veces tiene que soportar y llega a haber 20 kiloamperios, ¿sí? Y solamente una cuando detecta 40. Quiere decir que el supresor llega a una sobretensión de 40 kiloamperios, tiene que proteger, pero de ahí va a quedar en desuso. Es muy probable. ¿Cómo yo detecto eso? En su indicador de estado. Del estado verde se va a rojo. Significa que ha habido una sobretensión de 40 kiloamperios en la red. ¿Ok?
Eso se llega a entender. Y acá vemos el nivel de protección. Nivel de protección 1.5 voltios, ¿sí? Ok. A voltios, perdón, sí, 1500 voltios. Y acá te da, por ejemplo, ¿no? Si la protección es de 5000 amperios, ¿no? Sí, la sobretensión, sí, 5000 amperios. Y la sobretensión genera una corriente de 5000 amperios, entonces menor a 1000 voltios. Fíjense, ¿eh? O sea, acá, como nuevamente mencionamos, ¿no? En el peor de los casos. Acá ya te da, por ejemplo, dos valores. Como ven, en el peor de los casos te va a dar 1500 voltios, aguas abajo. ¿Ok? Cuando detecte que aquí estamos hablando de 40 kiloamperios, no los 6000 voltios que te dicen otras marcas. ¿Ok? O sea, acá ya, por ejemplo, ya se está poniendo a la par con esas marcas que te dicen poco voltaje. Inclusive acá te dice 5000 amperios. Las pruebas que normalmente se hacen en la UL 1449 es de 3000 amperios. 3000 amperios y esos te botan 800 voltios de tensión, de nivel de protección. Por ejemplo. A 5000, quién sabe. Posible previo, 125 amperios, se recomienda uno de 100. Y para cerrar, antes de ver algunas preguntas, el supresor de tipo 3. Como mencioné, el supresor de tipo 3 está condicionado. ¿Sí? En este caso ya sería acá el monofásico, ¿no? El monofásico que tanto eh, premisa del ejemplo está detallando, ¿no? Aquí, por ejemplo, si puede ser monofásico, o sea, son los polos o un supresor así, que pueda recepcionarse tanto el neutro como la línea, ¿no? Son los dos líneas, o sea, un neutro, una línea, ¿sí? En este caso, aquí, por ejemplo, los niveles de protección son menores. Y como dije, esto de aquí, si la distancia del tipo 2 es más de 10 metros, se coloca. Si no, no es necesario porque los niveles de protección, como ven, son similares al de supresor tipo 2. Ya es necesario superar los metros. Y ahí sí es necesario colocar. ¿Ok? Y hay diferentes presentaciones de cada uno, hay diferentes presentaciones, en este caso, he visto así unipolares, ¿no? Pero también hay modulares y puestas en las configuraciones. ¿Ok? Bueno, este es acá el de tipo 1, donde están ubicados dependiendo de la zona, zona 0, 1 y 2. No voy a entrar en esto, sino más quiero concentrarme en la instalación. Así, es de instalación. Acá voy a revisar algunas cosas que han hecho. A ver, mm, no, no. Ok, tú acá ahorita haciendo una consulta. Ahí, a ver, ah, o sea, cuando se detecta 5000 amperios de rayo, el supresor protege hasta 2.5 voltios. Sí, Eric, lo resumiste. ¿Sí? Cuando llega a detectar ese supresor, ese voltaje, esa corriente de rayo, el supresor este, combinado con la Tierra, porque la Tierra tiene una resistencia, tiene el tope de solamente dejar pasar, digamos, 2500 voltios, aguas abajo. ¿Ok? Ejemplo, les comento que en unas ocasiones hay aplicaciones donde requieren, poco común, pero sí nos ha tocado, requieren proteger motores, por ejemplo, y se colocan motores, los supresores de tipo 1, ¿no? Porque la tensión del ambiente es un motor bastante elevada, ¿no? Y se colocan tipo 1 y queda protegido. Ya ha pasado, por ejemplo, en este caso. Normalmente, ¿qué se recomienda? ¿Qué se protege? No recomienda. ¿Qué se protege? La electrónica, ¿no? Los equipos. Realmente ya todo tiene electrónica más sensible, la tensión de aislamiento es más baja, 1500, esa RAM, ¿no? Y ahí sí tienes que hacer la jerarquía, pues, ¿no? Pues no basta colocar el tipo 1, tienes que colocar el tipo 2, que baja de 2500 a 1500, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y han dado, dice, ¿cuenta que el amperio es escalable o es divisible? O- ya, mira, fíjate, como hemos visto, ya eh, acá, tu pregunta es, importante.
Interesante. Acá está. Fíjense, acá que vemos, vemos un supresor, un polo, polo uno. Uno de ellos te dice 50 kiloamperios. Y lo que tú vas a acotar muy bien, 50, 50, 50, tienes acá 200 kiloamperios de rayo, por ejemplo, ¿sí? No es que 50 si llegas a sumar 3 más, no, sino que cada uno tiene 50 kiloamperios. Hay modelos de menor capacidad, por supuesto. Acá ya hablamos, digamos, los niveles de protección, ¿no? La IT Protection Level. En la 62305 te clasifica los rayos, qué intensidades puede ocurrir en una zona, ¿no? La máxima que contempla es de 200 kiloamperios, por ejemplo. Ok. Y cuando impacta, por ejemplo, esos 200 kiloamperios, no es que toda esa energía lo va a recibir el sistema eléctrico. Gran parte de esa energía se va a tierra. Eso ya son conceptos que vamos a profundizar en las charlas anteriores, cómo se distribuye la energía, cuáles son las implicancias que lleva, por qué se hace ese tipo de, ¿no?, de distribución. Va a depender mucho de la tierra, de la resistencia de la tierra y todos esos conceptos que hemos mencionado, que están en YouTube, ¿no, Miguel? Están las clases pasadas, ¿no? Si quieren saber esos fundamentos teóricos, están en las clases pasadas, si están en nuestro canal de YouTube, está abierto, pueden revisarlo y ahí sí, vamos a poner el enlace final del canal para que puedan ver y las clases ahí mencionamos toda la parte teórica, ¿no? Pero a tu consulta, en este caso solamente en este unipolar soporta 50 kiloamperios y el resto ya sería una suma de 200, ¿no? De la misma forma con el tipo 2, 20 o 40 kiloamperios es por polo, ¿ok? Y significa que si yo utilizar una línea de 4 como máximo, va a soportar 160 kiloamperios, ¿no? En este caso, va a interpretar de esa forma, ¿ok? Mm, Hemos visto, vamos acá, a ver qué vamos a consulta. Jorge Núñez pregunta si necesito proteger un tablero de distribución trifásico 8220. Mira, acá ya te está diciendo 380-220. Ah, ya. Cuando en el requerimiento del cliente normalmente se ven en los planos, ahí en la barra que ponen dibujado en los unifelares eléctricos, ahí te ponen la clasificación del sistema eléctrico. Ahí, aún así, hay que ser cuidadoso y preguntarle nuevamente al cliente, porque a veces lo colocan por colocar. Nos ha pasado muchísimo, señores, a nosotros inclusive, ¿no? Tienen que corroborar que esta información sea la correcta, o por lo menos dejarlo por escrito. Según la información que tú nos has, ¿no?, enviado, no sé si usted escribirle a su cliente, su red eléctrica es tal, según la descripción del plan, ¿no? Déjalo así por el claro y por escrito. Pero cuando llega a campo uno y a veces hay deslices de los clientes finales, se equivocan, ¿no? Tú vas con tu supresor de 3 polos y al final terminas viendo uno de 4, ¿no? Entonces, uno tiene que tener un poco de precaución ahí. Pero que ellos lo mencionan que es 380-220, ¿no? Significa que están utilizando el neutro. Entonces puede ser un NF, T o TT o TNF, ¿no? La alimentación de equipos finales, PCRA, entonces tengo que utilizar 3 descargadores monofásicos. Ah, Jorge, yo te recomendaría, o sea, entiendo que si hablas de PC, radio comunicaciones, el acto está en un ambiente, digamos en una sala, ¿ok? En esa sala, sí o sí, tú tienes un pequeño tablero de distribución, ¿no? Y de ahí tienes breaker, aguas abajo, tienes su breaker por cada elemento que acabas de mencionar, ¿no? Normalmente entiendo que es así. Yo te recomendaría que colocaras un tipo 12 en ese tablero. Si tú tienes una sala con todos esos equipos, ya te evitas colocar un tipo 3 en cada uno, por ejemplo. Si la distancia estamos hablando que son pequeños, ¿no? Pequeños, ¿ok? Es mi recomendación. Si la distancia de este lugar es amplio, estamos hablando de muchos metros, ¿de cuándo, por ejemplo? Pueden decir, acá ya no la normativa no te da todos los detalles, ¿ok? Acá ya básicamente ya son las prácticas que uno realiza. Normalmente ya cuando las distancias son mayores de 10, así hasta 15, ¿no? Ya colocas un 3, un 2, ¿no?
en esos recorridos, ¿no? Pero si tú ya tienes un tablerito y muy cercano, solamente en ese pequeño ambiente tienes todos tus equipos, basta que lo coloques un tipo 2 en el tablero y te olvidas de todo. Más que nada un poco ahí el criterio de ubicación que uno tiene que tener de las distancias que se encuentran los equipos. Por supuesto, la criticidad de las mismas, ¿no? Si estás hablando de una red de comunicaciones, es muy importante. Entonces, puede ir un supresor de tipo 3, por supuesto, si la distancia es corta, o de tipo 2 si gusta. Como ves, los niveles de protección son similares, son bastante similares. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? De tableros, uno tiene que enfocarse en el tablero en sí. Y no sería para nada económico colocarle un supresor en cada PC, ¿no? Aunque existen, ¿no? Los supresores de pico, esos son otras cosas. No me pregunten qué es eso, porque acá encontramos de diferentes marcas, diferentes, esos son supresores de cualquier ruido eléctrico que ocurre, eso te llega a proteger porque tiene un condensador, ¿no? Esa es otra cosa, señores, este, de acaso, ¿no? Acá estamos hablando de sobretensión, ¿ok? Generados por un rayo o una corriente inducida o por un efecto de máquina que puede ocurrir. En acá pregunta, he visto marcas de tipo 2 que tienen mayor kiloamperios, que son los tipo 1 de caída de rayos muy grandes. Ya, Luciana, acá muy buena observación de este detalle. Lo más probable es que hayas visto un supresor bajo la normativa americana, ¿sí? ¿Por qué te digo eso? A todos los supresores que nosotros hemos revisado bajo la internacional, o sea, la IS 63411, todos coinciden. Un determinado voltaje tiene una sobretensión de 40 kiloamperios. De todas marcas, no voy a mencionar marcas acá, todas las marcas están. ¿Sí? 40 es normalmente cuando se trabaja a 220. Cuando sube el voltaje, por ejemplo, a 480, 600, algo por el estilo, ya el nivel de, por ejemplo, la capacidad de descarga baja a 30 el promedio. Casi todos coinciden, ¿sí? Pues si tú ves ahí que diga supresor de tipo 1, ¿no? Y te dice 50 kiloamperios, 60 kiloamperios, ¿sí? Porque es un supresor, o sea, ya para mí es segurísimo que es un supresor americano, bajo la normativa IEEE 62.4, ¿sí? Ahí tú tienes supresores de tipo 1 de 80 kiloamperios, de tipo 2 de 60 kiloamperios, inclusive tienes supresores de tipo 2 de 100 kiloamperios, ¿sí? Es como una especie de, bueno, en mi concepto, es mi criterio, no hay mucho orden, digamos, en esta clasificación. No, ¿por qué? Porque todas esas clasificaciones que te digo, de 80, 100, 120, ya sea si es de tipo 1 tipo 2, es por el fabricante, no es por la normativa, no es por la IEEE. La IEEE, ¿qué es lo que te en un tubo superpoder es clasificado como tipo 1 o 2, pero a los 10 kiloamperios hacia arriba? Eso es lo que dice la norma. Y de ahí es del infinito más allá, pues, ¿no? ¿Y de qué cómo uno lo selecciona, ¿no? Si de 40, 80, 100, es porque el fabricante lo detalla así. Por eso tú puedes ver diferentes kiloamperios, tipo 2, tipo 1. En cambio, en la IS es un poco más ordenada. Tienes un tipo de onda en el tipo 1, ¿ok? Normalmente trabajas desde 25 kiloamperios a 50 kiloamperios, dependiendo del nivel. En los tipo 2 también, de 8/20 tienes entre 30 al 40. Básicamente todas las marcas coinciden con eso, diferentes marcas que están basados en la IS, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando acá de diferentes formas de interpretarlas, ¿no? ¿Ok? Porque también te comento, DEN tiene una pequeña subcatálogo de supresores americanos y hay supresores de 50 kiloamperios, pero eso es para mercado americano, con la normativa UL 1449 que llega a exigirse a veces. ¿Ok? Eric hace una pregunta. Si los tableros de control son alimentación con 220, o sea, entiendo que es monofásico, estabilizado, aún así se tendría que instalar un TPS. Al decir que es estabilizado es porque aguas arriba ya tienes un UPS, ¿entenderé? ¿No? Con un UPS o tienes un sistema. Sí, mira, la respuesta, Eric, la respuesta es que sí, porque las sobretensiones, particularmente, si bien es cierto, es poco probable que afecte un rayo directamente a esa alimentación, pero lo que sí puede ser afectado es una corriente inducida, ¿no? Una corriente inducida. ¿Y por dónde ingresa esta corriente inducida? Bien, es cierto, poco probable que ingrese por la misma línea de alimentación, pero sí ingresa por la tierra. Por la tierra llega a generarse esta corriente inducida y puede afectar tu.
porque va a detectar diferencia potencial. ¿Cómo así? Algo que vamos a explicar justo en esta gráfica. ¿Sí? Ya, hace un rato, me quedo con la pregunta de Eric. Fíjense, esta es una instalación típica de un bajo la normativa IS. ¿Ok? Como vemos acá, la 61643-11. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un sistema TNC. No voy a entrar mira, es justo acá, mira, que este es un ejemplo magnífico de lo que yo le había mencionado, que hay sistemas inclusive más complejos, sistemas eléctricos combinados. Por ejemplo, acá comienza como un TNC y termina como un TNS, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de sistemas que nuevamente, como les mencioné, sino dan sus requerimientos y sí es bastante interesante ver a profundidad ya el sistema eléctrico en sí, ya nos olvidamos de las protecciones, ¿no? Y todos los interrogantes nos escriben por el WhatsApp, nos escriben si están interesados y podemos programar una charla específicamente hablando de los sistemas eléctricos a secas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos al instalar los supresores? Los supresores bifurcan las líneas eléctricas hacia ¿no? Supresores en sí, y esto al sistema de tierra. Pero como ven, hay sistema, un mayor conexionado, hay más conexionado en este sistema. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Fíjense, ¿cuál es el objetivo del supresor en sí? El objetivo es de que mantenga la equipotencial, ese es el primario. Normalmente, ¿qué se dice? No es drenar esa energía hacia la tierra, en principio, y muy sencillo de entender, sí. Por ejemplo, si el rayo, la inducción de la misma, se da por el suministro eléctrico, dígase aquí, el supresor actúa 1 millón de veces más rápido que el breaker, pues el breaker le pasa. O sea, esta sobretensión actúa en microsegundos. El breaker, lo posible, actúa en milisegundos. Significa que no lo detecta, deja pasar esa energía, perdón. Y cuando llega al punto de donde se encuentra bifurcado con el supresor entra en cortocircuito y deriva esa energía hacia la Tierra. ¿Ok? Eso es el sentido práctico. Lo que ocurre si la corriente inducida va por la Tierra. ¿Qué me impide? Nada, no tengo murió ahí, ¿no? La energía va por la Tierra y de aguas abajo hacia arriba se induce esta energía, la corriente, ¿no? Entonces va por la parte inferior del supresor. Imagínense si yo no tuviera esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesito sí o sí conectar al supresor? Tengo que conectarlo de forma de anillo con el sistema de tierra, como es, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el supresor tiene que ayudarme a que mi sistema eléctrico en ese instante, solamente en ese instante de la sobretensión, entre en cortocircuito y se convierta en un anillo eléctrico. Cuando existe la sobretensión, el supresor entra en cortocircuito, y esto es como si fuera un cable, ¿no? Como si tuviera tres cables. Y si yo tengo tres cables aquí, ¿qué tengo aquí? Un anillo eléctrico, como ven, ¿no? Entonces, ¿por qué un anillo eléctrico? Porque un anillo eléctrico es lo más cercano a un punto eléctrico, ¿sí? Y un punto eléctrico no existe diferencia potencial. O sea, no existe diferencia potencial, no existe arco eléctrico y los equipos no se queman. Ese es el principio del supresor. Entonces, ya como les mencioné, ese tipo de información lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, donde se explica la A a la Z, todo tipo de fenómenos. Entonces, acá tengo un anillo eléctrico, ¿no? El supresor ayuda a que esa energía solamente se mantenga en este espacio y como un remolino, digamos, como una agua que se va drenando, la energía retorna nuevamente hacia la Tierra. Eso se llama efecto bucle. Entonces, la energía se dispersa nuevamente, o sea, de la misma forma que subió, se queda haciendo anillo acá en este sistema y regresa hacia la Tierra, ¿no? Y no solamente me quedo en este tablero, porque es un tablero, también entre las barras, fíjense, yo hago esta conexión. Acá tengo un anillo más grande, imagínense, ¿no? Acá también hago una especie de remolino, digamos, ¿no? De la energía, corriente inducida, llega a generarse aquí, llega a quedarse aquí y nuevamente se drena hacia la Tierra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, estimado, sí es importante considerar estas protecciones, por más de que tu red de aquí esté estabilizada, por aquí esta sobretensión corriente puede incidir a tu sistema eléctrico y puede afectar. ¿Ok? A ver, otra pregunta. Ok.
Acá dice Jesús. Ah, bueno, Luciana se pregunta, entendí que los kiloamperios que te da la ficha tiene que multiplicar por cuántas fases tiene el SPD. Sí, sí, Luciana, pero sin embargo, cuando uno menciona los kiloamperios de su supresor, lo hace por fase, ¿sí? Más que lo hace mi supresor protege, o sea, es por fase siempre. Eso así se entiende. Por ejemplo, cuando tú escuchas un supresor protege, ¿no? 40 kiloamperios. Ah, y ahí tú ves cuatro polos, no tienes que dividirlo entre cuatro. No, es por fase. Cada fase es 40, ¿no? Así se entiende, siempre. Inclusive las normativas americanas tienen, inclusive las normativas americanas y los supresores lo conocen como por fase y por modo. Lo que ya están quitando esa clasificación, antes se veía así, pero siempre es por fase. Acá Jesús pregunta, Luciana, no, gracias a ti, Luciana, gracias por tus preguntas, están siendo bastante interesantes, importantes también, y gracias por compartirlo. Eh, Jesús hace la pregunta, ¿el DPS va antes de la llave termomagnética principal o después de la llave termomagnética principal? Una vivienda. Bueno, estimado, como vemos acá en la gráfica, todos los supresores se colocan aguas abajo de la llave. Es decir, ¿ok? Esto sirve también para proteger al supresor, ya que, por ejemplo, acá como vemos, acá hay fusibles, ¿eh? ¿Guardo? Algunos lo colocan breaker, caso de den las pruebas, todas las características técnicas que hemos visto, base a nivel de que han utilizado un fusible para probarlo, no un breaker. Sin embargo, acá, bueno, las prácticas comunes que tenemos en Latinoamérica es la comodidad, ¿no? Colocar fusibles o breakers, ¿no? Pero sí, a tu respuesta es de que tiene que colocar aguas abajo del breaker principal, ¿ok? ¿Y por qué necesito hacer eso? Porque el supresor sirve para proteger sobretensiones cortas, de microsegundos. ¿Qué pasa si existe un cortocircuito, una sobrecarga, algún transitorio de otro índole? El supresor no está diseñado para eso. O sea, el supresor no reemplaza los fusibles, breakers, relé de protección, ¿no? Solamente está para esas sobretensiones con esas características, ¿sí? Y si hubiera un cortocircuito sobrecarga, que sí, los supresores tienen hasta cierto punto la capacidad de soportarlo, pero no están diseñados para eso, ¿sí? Por eso se colocan estos fusibles, ¿ok? Entonces, si no se colocara y hay un cortocircuito, podría afectar tus supresores y queda inoperativo, ¿no? Por eso se colocan aguas abajo del breaker principal, ¿no? Porque esto de acá está condicionado, porque si mis cargas son pequeñas, no es necesario que llegar hasta colocar esto, está condicionado, ¿no? Por ejemplo, en los tipo 1 mencionamos, ¿no? Dice 315 amperios como máximo. ¿Qué quiere decir? Eso también te da otro dato, de que si mi carga es menor a 315 amperios, no es necesario colocar esos libres, ¿no? O breaks, ¿ok? Y de 100 amperios, 150, no es necesario. Y de la misma forma, el de tipo 2, ¿no? Si ahí dice 125 amperios, si mi carga final suma menos de 125, no es necesario. Aún así, nuevamente se coloca para mantener asegurado la protección de los sensores, ¿no? Es- Acá menciona Humberto, ¿hay alguna experiencia que hayan instalado los cargadores rápidos para vehículos eléctricos EPS se han instalado proyectos? Humberto, no hemos tenido aún experiencia. Sé que están siendo usados, ¿sí? ¿Sí? Para los cargadores. No tenemos mucha información, pero vamos a revisarlo. Es bastante interesante ya que es una tendencia que va a aumentar, ¿no? Sabemos que el tema eléctrico y la movilidad eléctrica y esos cargadores, ¿no? Si van a requerir las protecciones. No entiendo en sí el sistema eléctrico de esos cargadores, por eso no te podría decir exactamente cómo se instalaría, pero de que se instalan, te lo aseguro de que sí, lo he visto, o sea, lo he visto, lo he quedado muy rápido, que utilizan supresores
Y creo, estoy casi seguro que son estos mismos supresores, son los mismos estándares que trabajamos. No son especiales para descargadores, no, son los mismos supresores que son. Eso sí, estoy totalmente seguro y de que se utilizan, ¿no? Pero cómo se configura, cómo se instala o más detalles, no he llegado a revisar eso. Algo muy nuevo y Manelsa también no tenemos apuntado ese rubro, el tema de movilidad eléctrica, ¿no? Pero está bastante interesante y vamos a revisarlo. Sí, sí, sí. Sabemos que eso va a ser una tendencia en aumento de aquí en adelante. Ok, acá ya estamos viendo esto, vamos a hacer eso. Por ejemplo, acá cómo se instalan cuando son unipolares, ¿no? No hay mucha ciencia en verdad. Acá aplicando, por ejemplo, la raíz de 3 de caso de 4, de 380 a 230, voltaje de activación a 255 voltios, sistema TNC. Sistema TNS, 4 polos, fíjense acá hay una, un cable, digamos, que sale y hace especie de anillo, digamos, con el sistema de tierra que viene del transformador, ¿no? Del devanado, ¿no? Por ejemplo, acá yo quiero, este, bueno, un minuto, vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos acá, este, ya, sistema TNC. Un sistema TT, miren, el sistema TT, estimado, es un poco diferente. Por eso un sistema TNS no aplica para un sistema TT. Fíjense acá que la configuración del sistema TT es diferente, es un poquito más especial, y esto hacerlo, por ejemplo, con unipolares, inclusive, es complicado, ¿no? Normalmente utilizamos un supresor compacto, uno modular, uno así que vamos a ver ahorita en pantalla, ¿ok? Porque ya esta configuración que vemos aquí ya se encuentra. ¿Cierro? ¿Se ve? Voy a dejar compartir para podamos ver, digamos, tanto un sistema TT. No se escucha. Ya. ¿Se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Parece que sí. Ya. Ahora, ¿se escucha? Ahora, ¿quería escuchar? Ya le puse confirme si se escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Disculpe. Ya, entonces acá, por ejemplo, este es un combinado de cuatro polos. Significa que uno de estos es el neutro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Acá está. Si se fijan acá, es la parte superior, llega el cable y sale por el... ¿Dónde está la bifurcación? Ya se encuentra el mismo. ¿Ok? Lo más importante aquí es este conexionado de abajo. Como este de aquí va directamente a la barra de tierra y este aquí es todo. El mismo tablero, ¿no? Por eso se conecta acá, ¿no? Entonces, digamos, mi anillo, digamos, mi anillo eléctrico que llevo a realizar con esto. Básicamente es eso, bastante sencillo. Simplemente lo conecto al tablero o al PLD y ya estoy haciendo mi sistema de anillo a nivel de tierra, ¿no? Aquí, por ejemplo, también, si vemos, estos son los estados, los indicadores de estado, ¿sí? De cada cartucho. Como ven aquí, cada cartucho, en este caso, podría 50, 125, 25, la suma te da 100 kilovatios de carga de radio. Esto, por ejemplo, normalmente se utiliza para temas de eso, porque internamente, como la configuración es más compleja, como ven,
2 y 3 con el neutro, pero están como que separado, ¿no? Es bastante complejo hacerlo unipolarmente, por eso se recomienda hacerlo de esta forma, ¿no? Utilizando un supresor combinado, un supresor compuesto como vemos acá. Si fuera un sistema TNC, un sistema DNS, normalmente ya lo vemos así unipolarmente, bastante sencillo. Nosotros lo utilizamos así porque ya podemos combinarlo con un sistema TNS, podemos utilizar 3, o un sistema TNC, perdón, 4, y un sistema TNC podemos utilizar 3, ¿no? 3 de estos. ¿Por qué es el tamaño diferente? Porque acá es para voltajes mayores, ¿no? Normalmente la magnitud o el nivel físico del supresor es más grande cuando los voltajes son mayores. Por ejemplo, es para 400 voltios, ¿no? Cuando tengo un delta, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo un delta, coloco 3 de estos aquí, ¿no? Porque esto se activa a los 700, 600, 760 voltios. Se llega a activar, ¿no? Sí. Ah, ya, ok. Eso es un condicionado bastante sencillo, además. Lo voy a presentar. Ok. Y como ven, esto internamente ya se encuentra en el módulo, ¿no? El módulo que hemos visto anteriormente. Ya no me evito hacer este conexionado, fíjense, sino acá es bastante complejo. En cambio, por ejemplo, tengo un sistema TNS bastante sencillo. Y si se fijaron en este cable que se llega a conectar con el RELDIN, por ejemplo, es este de aquí, que llevo acá. Este es un símbolo, ¿no? Que se llega a conectar con la tierra exterior. Pero si en mi tablero lo llevo a conectar con la tierra exterior, basta que yo haga este cableado con el mismo armazón del tablero, ya hago este sistema que vemos reflejado aquí, ¿verdad? Para esto, las configuraciones cambian, por supuesto. Y en un sistema IT donde no se utiliza el neutro, aquí por ejemplo, ¿no? De todas maneras se tiene que utilizar o considerar, perdón, una adecuada instalación. Y aquí, tanto un delta y un IT básicamente son similares. Si nosotros vemos a nivel de protecciones, es igual. Un T y un delta, ojo, a nivel de protecciones con DPS, ¿ah? Sabemos que un delta y un IT no son iguales a nivel eléctrico, por supuesto. Uno tiene un neutro que está bloqueado y el otro nunca tuvo un neutro. Y ahí hay implicancias de que para algunas instalaciones eléctricas es mejor tener un sistema IT, por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, ¿no? Por las consecuencias que puede haber de que tienes que mantener la red eléctrica siempre energizada, ¿no? Y un sistema IT cumple para eso, para ese propósito. Acá estamos hablando una forma de que para seleccionar adecuadamente el supresor. ¿Sí? Como vemos acá, las configuraciones llegan a ser un poco más complejas. Vamos a ir un poco más rápido en las presentaciones. Esto es lo que lo había mencionado ahí ¿no? En la figura. Este es un supresor unipolar, ¿no? Es de 175 y se activa a los 760 voltios. ¿No? Ahí se activa, ahí entra cortocircuito. ¿Ok? Acá una configuración similar al que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entra y sale, ¿no? Internamente se hace la bifurcación, digamos, ¿no? ¿Ok? Pues lo bueno es que en los supresores de yo, el, el cable que bifurca hacia el supresor de la línea eléctrica, puedes hacerlo exteriormente como también interiormente. Acá se encuentra la bifurcación. Significa que el cable ingresa y sale. Bastante simple. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, está este anillo a nivel de tierra, como vemos acá. Y si preguntas sobre magnitudes, ¿no? Magnitudes del cable, por supuesto, va a depender de la corriente que está pasando en el sistema, ¿sí? Y acá en las fichas técnicas que se encuentran en el producto, ya te dan todas las directrices de cuánto tiene que tener el cable. Como máximo acá lo trabajamos entre 25 milímetros para el S2, cable de aquí, ¿no? Y para los cables de tierra, por ejemplo, lo podemos trabajar a nivel de 16 milímetros. Esos valores ya te los brinda la ficha técnica del producto. No hay muchas cifras. ¿Ok? Ese es el típico que se utiliza. Las bifurcaciones se realizan en la parte de la línea eléctrica, ¿no? Coloco una bornera de fuerza, jalo una línea y llego al supresor, ¿no? Aquí, ¿correcto? Y como mencioné acá, dependiendo
dependiendo la corriente que pasa por el suministro eléctrico, va a ser la selección o no a nivel de en serie, como vemos, de los fusibles que protegen a los supresores, ¿no? Lo que hemos mencionado, como por ejemplo acá está tachado, ¿no? Analicemos este cuadro. Por ejemplo, si la corriente es menor a 250 amperios, no es necesario, ¿sí? Este F2 no es necesario colocar, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera mayor a, ¿no? El F1, acá te dicen, ¿no? El F1 es como, bueno, en Europa se utilizan muchísimos fusibles, más que breaker. Entonces, acá, por ejemplo, si esto fuera tu breaker, en el caso del F1, si fuera menor a 250 amperios, no se coloca. No es necesario. ¿Puedes colocarlo? Sí, puedes colocarlo, pero no es necesario. Si fuera mayor, o sea, este breaker principal fuera mayor a 250 amperios, sí es necesario que coloques aquí como máximo 250 amperios. Pero normalmente, como mencioné, por prácticas, se utiliza uno de 100. ¿Sí? Ok, en este caso, se va a considerar eso. Aquí, por ejemplo, existen dos columnas. ¿Qué quiere decir acá? Esta es la capacidad de cortocircuito de mi sistema. Si te piden, o sea, si este sí es menor a 25 kiloamperios, imagínate. Pero si fuera mayor a 25 kiloamperios, los límites son menores, ¿no? De 100 kiloamperios no debe pasar, por ejemplo, ¿no? Eso ya es básicamente cuando en el plano eléctrico tú ves el sistema eléctrico y tú ves una capacidad de cortocircuito, ¿no? 10, 25, 50, hasta de 100 creo que he visto, ¿no? Hasta de 200 creo también hay para capacidad de cortocircuito de mi sistema eléctrico. Entonces si estamos hablando de 200, es mayor a 25, por supuesto, entonces yo tengo que considerar las protecciones menores a 100 amperios. Por eso les recomendé en un inicio que siempre se coloca 100, que es menor a 25 y acá estamos hablando de 100 para abajo. Por eso siempre se coloca esas protecciones para los supresores, ¿no? Y dependiendo de las corrientes, va a determinar el rango de este cable, ¿no? El calibre del cable que tiene que conseguir, dependiendo de dónde se ubica. Como ven, acá está bien detallado. En S2 estamos hablando de el cable que se bifurca hacia el sector, el S3 estamos hablando que este cable que hace el anillo, digamos, con la barra tierra y mi sistema eléctrico del exterior, y el 4 que es la bajada, ¿no? De la bajada, el punto inferior del supresor hacia la barra de tierra. Pero te lo da bastante sencillo. Hace más preguntas. Comenzamos con la última ronda de preguntas. Vamos a ver. Gracias, Jorge. Perfecto. Estamos en comunicación, cualquier consulta que nos quieras hacer. En interno, en nuestras redes sociales, con mucho gusto te vamos. Acá Eric menciona la selección de la protección de los breakers de acuerdo a qué se da. Bueno, lo que estoy explicando acá, ¿no? Justamente creo que estoy explicando, Eric, lo que te estoy mencionando, ¿no? Como mencioné, den detalles que sean fusibles, porque todas las características técnicas de la ficha eh, están probados como fusibles, ¿no? O sea, hicieron, ahí se lo llevaron a probar, colocaron ahí los supresores y las máximas capacidades de descarga y colocaron ahí estos fusibles de protección, ¿no? ¿Ok? Dependiendo de su uso o no uso, va a depender de la capacidad de cortocircuito de tu sistema, si es menor a 25 o mayor a 25, y de la corriente, o sea, la carga, el consumo de tu línea eléctrica, ¿no? Máximo consumo de tu línea eléctrica, que es lo que este, llega a ver. En este caso, por ejemplo, casi siempre es similitud al breaker principal que tienes en tu tablero, ¿no? Por ejemplo, si acá fuera bueno, por eso acá te pone, ¿no? Si es mayor a 250 amperios, fuera de 300 amperios, 400 amperios, ya. Se considera un fusible, en este caso, fusibles menores a 250, ¿no? Pero como mencioné, siempre de este matriz que vemos acá, se recomienda colocar considerar este de aquí. Posible F2 menor o igual a 100 amperios. Coloquen esto. Y si no pudieran colocar fusible, bueno, es lo que te dice el fabricante. No te da opciones de colocar un breaker que eh, a tu necesidad tendrías que considerar esa solución, ¿no? Eric menciona acá, si mi tablero consume 100 amperios, ajá, el breaker debería ser 100 amperios. Bueno, ah, Eric, sí, bueno,
Yo no soy el especialista en breaker, soy el ingeniero para dictar una charla, no me acuerdo qué semana. Entenderé que sí, que el breaker se selecciona con la suma de cargas de tu línea de aguas abajo. Ese es el breaker principal. Yo lo entiendo así, ¿no? ¿Ok? Creo que se tiene que considerar efectos de coordinación o selectividad en los breakers, entiendo eso. Normalmente también se coloca un porcentaje más a la suma de cargas que tú puedas tener aguas abajo, el concepto básico que te puedo brindar, ¿no? En el tema del breaker principal, ¿no? Eso ya es, normalmente acá tenemos especialistas que seleccionan eh, en las configuraciones a nivel de breaker principal, distribución, la selectividad de las mismas, los porcentajes que se tienen que considerar, esos detalles ya a nivel más que nada de eléctrico en un sistema eléctrico, ¿no? En este caso, yo te estoy mencionando y lo que corresponde para el supresor es el breaker, bueno, en el caso Dente menciona que tiene que ser fusibles, que tiene que ubicarse en serie para proteger los supresores, ¿no? Si es de 100 amperios, por ejemplo, si tu breaker principal has instalado de 100 amperios, y acá el breaker puede colocarse de 100 amperios. Si es de tipo 1, sí, no hay problema. O puedes no colocarlo también, no hay ningún problema. Podrías no colocarlo. Pero mucho va a determinar la capacidad de cortocircuito, como mencioné. Entonces, para, digamos, tener una seguridad que estos supresores van a estar protegidos, ¿sí? Debes colocarlo. Ajá. Acá mencionas eso. En caso no se colocaría ningún breaker al SPD, ya claro, como acá te menciono, ¿no? Si la capacidad de cortocircuito estamos hablando de menores eh, vamos a ejemplo, mayores a 25 kiloamperios, es, este de aquí puede ser menor o igual a 100. Sí, no es necesario colocarlo, justo te da en el límite, ¿no? Te da en el límite la colocación, el, eh, para colocar posibles, en este caso, ¿no? Del supresor. ¿Mm? Esa es tu pregunta, ¿no? Si tienes 100 y acá es mayor, que normalmente es así, colocas único, justamente es de 100, colocarías, básicamente eso protegería al supresor. Normalmente lo colocan también por un efecto de reemplazo, ¿no? Que si bien es cierto, esta línea está viva, hasta acá recién muere, recién aquí esta línea está viva, entonces uno tiene que tener un poco de cuidado en el momento de extraer y colocar los cartuchos de supresor y por modo de práctica, que colocan breaker para extraer insertar los supresores de modo más seguro. ¿Ok? Bueno, entonces mi respuesta, Eric, es que no lo necesitas si vamos a lo rígido de la ficha técnica que mencionas. Muy bien, estimados, muchísimas gracias. Sus preguntas han estado bastante importantes. Dejarlo acá. Hemos visto, acá hemos detallado las ubicaciones, las selecciones y las diferentes configuraciones que uno tiene que tomar en cuenta para colocar un supresor en determinado. Nuevamente, si hablamos de tres polos, puede ser un sistema TNS, perdón, TNC, IT o Delta, ¿no? Ese de tres polos. Y ahí aplicaría preguntar, mejor dicho, si tiene neutro o no tiene neutro, ¿no? Si fuera de cuatro polos, para de contar, es un sistema TNS o TT, no hay más ciencia. Ahí aplicaría la raíz de tres, ¿no? Por ejemplo, si no hay mucha información, si TNS o TT, basta con colocar un TT, que también protege para un sistema TNS, pero no al revés, ¿sí? No tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Básicamente ese es el principio que hemos considerado aquí y la instalación que se tiene que hacer en forma de anillo, como mencionado, es importante considerar eso, ¿no? Sí, Jesús, va a haber más capacitaciones. Creo que estamos programando una, estas 2, 3 semanas. Cada semana, ahorita estamos empezando en este régimen de las 11 de la mañana, ¿sí? Todos los jueves. La próxima semana, no recuerdo si charla nos toca, pero está eso en nuestra página web. Se encuentra en nuestra página web la programación de capacitación. Sí, pero también vamos a mencionar, porque hay mucho que ver en el tema de protecciones de supresores que vamos a brindar en otras charlas. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, William. Gracias por tus comentarios. Entonces, estimados, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden, estaremos charlas todos los jueves, por interno también, o en el WhatsApp pueden hacernos consultas y ya podemos estar trabajando sus necesidades. Y nada más que decirle,
Me despido. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias.